Língua Bits, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos à nossa aula nível A1, los adverbios de frecuencia, os adverbios de frecuencia. Aprender los adverbios en portugués es muy importante, porque su estructura se utiliza en todas las conversaciones diarias. La única solución es dominar la gramática y el vocabulario para poder hablar el idioma con fluidez. Pero primero debemos entender el papel que los adverbios en portugués juegan en la lengua. Los adverbios de frecuencia. Recordemos entonces que el adverbio es la palabra que modifica al verbo. También modifica un adjetivo o puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, la primera parte de la definición, el adverbio modifica el verbo. En la frase, las palomitas de maíz que yo siempre compro son saladas, as pipocas que eu sempre compro são salgadas, podemos observar que el verbo es comprar y el adverbio siempre, que está modificando al verbo. Recuerden, nos dice que o cuándo. ¿Cuándo se compran las palomitas de maíz? Siempre. El adverbio también modifica al adjetivo, lo dijimos en la definición inicial. Miremos el ejemplo. Las palomitas de maíz que yo compro siempre son saladas. Similar a la anterior, pero hay una pequeña diferencia. Pues aquí el adjetivo sigue siendo salada y el adverbio siempre. El adverbio está modificando o afectando al adjetivo salado y no al verbo. ¿Quiénes son saladas? Son saladas las crispetas o las palomitas de maíz. Y por último, el adverbio modifica a otro adverbio. Nunca jamás compraré palomitas de maíz. Nunca jamais comprarei pipocas. Adjetivo, palomitas de maíz. Adverbio, nunca y jamás. Un adverbio está modificando al otro. Nunca jamás. Es categórico. Muy bien, después de la definición de lo que son los adverbios y a quién modifican los adverbios, miremos entonces la siguiente tabla donde se nos va a dar la información acerca de cuáles son los adverbios de frecuencia. Recuerden, en esta clase estamos estudiando los adverbios de frecuencia. Hay muchos otros tipos de adverbios, pero concentrados en los que son de frecuencia. En español tenemos frecuentemente, en portugués frecuentemente. Por lo general, en portugués geralmente. A veces, en portugués às vezes. De vez en cuando, en portugués ocasionalmente. Raramente, en portugués raramente. Rara vez, en portugués raramente. Nunca, en portugués nunca. Y siempre, en portugués sempre. ¿Ven qué sencillos son los adverbios de frecuencia? Vamos a mirar cada uno de esos adverbios con un ejemplo respectivo. Primero nos va a aparecer la frase en español. Vamos a dar un tiempo para que usted intente dos cosas. Uno, identificar cuál es el adverbio, a quién está afectando el adverbio, si está afectando al adjetivo o al otro adverbio, o está afectando al verbo. Y tercero, ¿por qué no intenta hacer la traducción? Miremos. Primer ejemplo, yo frecuentemente voy a cine. Yo frecuentemente voy a cine. ¿Ya lo identificó? El adverbio es frecuentemente. ¿A quién está afectando? Está afectando al verbo. Porque usted va a cine. ¿Cuándo? Frecuentemente. Miremos entonces cómo sería en portugués esa frase. Eu frequentemente vou ao cinema.
En nuestro próximo ejemplo podemos ver, por lo general llueve en invierno. ¿Cuál sería ahí el adverbio? Por lo general. Que en portugués entonces sería geralmente. Miremos cómo queda en portugués. Geralmente chove no inverno. ¿Cuándo llueve? Generalmente. Próximo entonces, el próximo ejemplo es, algunas veces, o hay veces, a veces, usted visita a su tía, a veces. ¿Cómo pondríamos esa frase en portugués? El adverbio ya lo identificamos. El adverbio es a veces. Entonces ya nos queda muy fácil. En portugués sería como mostramos a continuación. Às vezes você visita seu tio. Próximo ejemplo. De vez en cuando nosotros corremos temprano en la mañana. El adverbio es de vez en cuando, que en portugués es ocasionalmente. Entonces miremos cómo queda la frase. Ocasionalmente nós corremos cedo de manhã. Rara vez visito al odontólogo. El adverbio claramente identificado es rara vez. En portugués sería entonces raramente eu visito ao dentista. Raramente él habla por teléfono. Una vez más, el adverbio entonces sería raramente, que en portugués sería como vemos a continuación. Raramente ela fala pelo telefone. Nunca como setas. ¿Cuál es ese adverbio? Nunca. En portugués es nunca. Nuestra frase entonces quedaría: eu nunca como cogumelos. Y por último tenemos siempre. Siempre llego temprano a casa. El adverbio de frecuencia es siempre. ¿Qué hago yo siempre? Llego temprano a casa. Así quedaría entonces nuestra oración. Sempre chego cedo em casa. Excelente. Terminamos con los ejemplos de los adverbios en portugués. ¿Ha quedado claro? Realmente espero que sí. Es un tema muy sencillo, sin embargo es bien importante. Si te ha quedado claro cuáles son los adverbios de frecuencia y para qué se usan en portugués, entonces hemos cumplido el objetivo de la clase. Língua Beach, uma porta aberta ao mundo.